Ahí va. Bueno, entonces la curva de demanda nos va a mostrar esas distintas cantidades que vamos a estar dispuestos a consumir a diferentes precios unitarios, ¿sí? Se puede ver al revés también, puedo decir los precios que estamos dispuestos a pagar a distintas cantidades, ¿no? Pero bueno, para mí es más intuitivo verlo desde cuántas cantidades estamos dispuestos a consumir a distintos precios. Por ejemplo, no es lo mismo lo que voy a consumir si sale 10 pesos que si sale 15, que si sale 1 peso, ¿no? Obviamente esto es un agregado, o sea, la curva de demanda está hecha con todos los consumidores. Lo mismo pasa con la curva de oferta. Es cuánto están dispuestos a ofrecer los productores o los vendedores a distintos precios unitarios. Es decir, el productor va a decir, bueno, si lo puedo vender a 10, ¿cuánto produzco? Y si lo puedo vender a 15, ¿cuánto produzco? A ver, tengo una pregunta. Disculpa, Caro, no está subido el TP6 a la U. No, el TP6 todavía no lo subí. Ahora, cuando terminamos la clase, lo subo. Igual hoy vamos a dar como un inicio al trabajo práctico, en realidad es repasar un poco los conceptos, ver cómo se grafica, y la clase que viene vamos a meterle más al resto del trabajo práctico. ¿Se entiende lo que significa, digamos, lo que muestra la curva de demanda y la curva de oferta? Sí. Bien. ¿Qué hay detrás de esta curva de demanda? ¿Cómo hago para...? Porque yo digo, ¿cuánto están dispuestos a comprar los consumidores a determinado precio? ¿Y qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que a mí, como consumidora, me hace decidir comprar algo o no comprarlo? Tus necesidades. Bien, mis necesidades. Tus gustos. Mis gustos, ¿qué más? Tus ingresos. Perfecto. Mis ingresos también, porque depende de cuáles son mis ingresos, qué tanto voy a poder comprar. Ay, perdón, se me fue ahí. Perfecto, muy bien. ¿Y detrás de la oferta, qué hay? Cuando uno decide producir. La demanda. Factores El tecnológicos. costo de producción. Muy Lo bien, que los demande la costos. sociedad. ¿Cómo? Lo que demande la sociedad. Bien, lo que demanda la sociedad igual recordemos que está en la curva de demanda. Para saber yo qué ofrezco, los costos, obviamente que después, ahora vamos a ver en el mercado en su conjunto, justamente lo que vamos a ver es cómo esas dos cosas se combinan. Como si yo quiero ofrecer algo, pero nadie me lo demanda, no voy a tener a nadie para vendérselo. O lo voy a tener que vender muy, muy, muy barato para que alguien lo compre. Pero sí, está muy bien. ¿Quién dijo eso también? ¿Mora? No. Abigail. Abigail, muy bien. Bueno, bien todo lo que dijeron, perfecto. Voy a borrar acá. Muy bien. Bueno, ¿cómo graficamos estas curvas de demanda y curva de oferta? A ver, primero que nada voy a hacer los dos ejes, ustedes me van a decir qué pongo en los ejes. ¿Se acuerdan que nosotros cuando vimos matemática veíamos un eje muy similar a este, que en realidad es el mismo, y poníamos acá una X y acá una Y? ¿Se acuerdan? Sí. Bien. Y ahora, en el lugar de la X, ¿qué voy a graficar? Si quiero graficar una curva de demanda o una curva de oferta. Cantidad. Cantidad por Las demanda. cantidades. Bien, muy bien. ¿Y en el eje de las Y? Precio. Precios. Los precios. Perfecto. ¿Por qué? Porque en la curva de demanda y en la curva de oferta vamos a relacionar precios con cantidades. ¿Qué pendiente tiene la curva de demanda? Decreciente. Negativa, perdón. Bien, negativa, ahí va. ¿Y por qué negativa? Porque demanda. Porque mientras menos precio, más se demanda. Bien, eso piénsenlo del lugar de una cuestión lógica medio... Porque es inverso. Piensen esto. Ustedes van al supermercado y dicen, a ver, voy a comprar, lo que sea, un paquete de yerba. Si la ven muy barata y la ven en oferta, en vez de una, por ahí se compran dos. Ahora, si está muy cara, por ahí no compran ninguna, ¿sí?
uno va a demandar más cuanto más barato salga. ¿Se entiende? Eso es algo que lo hacemos cotidianamente, digamos. Entonces, por eso la curva tiene pendiente negativa, la curva de demanda, ¿sí? Si el precio está muy alto, yo voy a demandar una cantidad muy chiquita. Si el precio baja, acá, por ejemplo, voy a demandar una cantidad mucho más grande. Tengan en cuenta, como les digo, yo por ahí a veces les hablo en singular, pero la curva de demanda tiene todo el agregado de todos los consumidores, ¿sí? Acá en realidad lo que hay es, no, por ahí no es un consumidor que consume mucho paquete de yerba, pero sí que por ahí fueron 10 personas al supermercado, 5 se fueron con un paquete de yerba y los otros 5 se volvieron a la casa porque estaba muy cara, ¿sí? Pero bueno, para que sepan también que es un agregado en la curva de demanda y que no es un solo consumidor. Y después tenemos la curva de oferta, que ¿qué pendiente tiene? Positiva. ¿Y por qué tiene pendiente positiva? Positiva. Porque la relación es directa. Sí, eso piensen que ustedes a veces me están respondiendo con cosas que son como decir lo mismo pero de otra manera, digamos. Sí, la relación entre el precio y la cantidad va a ser positiva, digamos. Crece el precio, crece la cantidad. Es directo, digamos, sí, es lo mismo. Pero ¿por qué, digamos? ¿Cuál es el concepto detrás? Porque cuando sube el precio, el productor está dispuesto a producir más. Bien, porque piensen esto, yo soy un productor, produzco, ya que estamos con la yerba, produzco yerba mate. Bueno, si la tengo que vender a un precio muy bajo, no me voy a gastar en producir tanto, porque no me va a redituar. O por ejemplo, no lo piensen con un productor, piénsenlo varios productores. Algunos dicen, no, yo no me voy a meter en el negocio de la yerba porque la verdad tengo que venderla muy barata, ¿sí? En cambio, si va a un productor y dice, mirá que la yerba sale, no sé, ahora empieza 1.000 pesos el kilo. Y bueno, ahí me sirve un poco más. ¿Se entiende? La lógica detrás de la curva de oferta. A mí me interesa que entiendan eso, conceptualmente lo que significa, porque después matemáticamente y todo, también lo tienen que entender, pero si no entienden lo conceptual, después se van a empezar a trabar. ¿Se entiende por qué la curva de oferta tiene pendiente positiva? La verdad no. Sí, a mí no No. me quedó claro. Bueno, vamos A de mí no nuevo. me quedó claro. Bien. Yo por ahí lo pienso, al principio creo que todo, no sé si todo, pero yo lo charlaba con un amigo otra vez y me dice, ¿cómo puede ser? Dice, si el precio es más barato, la gente compra más, yo voy a producir más, me dice. Bueno, en realidad no funciona así el mercado, por lo menos como lo estamos viendo acá en este modelo, digamos. ¿Por qué no? Porque primero que pensémoslo como un agregado de muchos productores y muchos oferentes, ¿sí? No es un solo oferente. Primero eso, no estamos en monopolio, es otra cosa. Igualmente la de monopolio también tiene pendiente positiva. Pero lo que tenemos que entender es lo siguiente. Digo, bueno, yo voy a ir a producir, no sé, me quiero poner una industria de textil, ¿no? Voy a vender remeras. Y me dicen, en el mercado las remeras valen 10 pesos, la vas a vender a 10 pesos. Y a mí, entre los costos y todo, me sale a hacerla 8. Y digo, y si sale 10, bueno, hay oferentes que van a entrar al mercado, otros que no. Si en cambio me dicen, la vendés a 10, yo voy a tener más incentivos de producir en esa industria, ¿se entiende? Porque voy a ganar mucho más como productor. Entonces más productores se van a sumar a esa industria si el precio y la ganancia que tienen es más alta. ¿Se entiende? Es más, en un momento, por ejemplo, cuando pase esto, cuando llegue este precio que no sé cuál es, la oferta va a ser 0, porque por ahí los costos son más grandes que el precio de mercado. Entonces nadie va a ofertar ese producto. ¿Se entiende? Pongámosle que el precio acá es, no sé, 2 pesos. Si sale 2 pesos, si lo puedo vender a 2 pesos nada más en el mercado, yo prefiero, no oferto nada, no produzco nada porque me va a salir más caro producirlo que lo puedo vender. En cambio, si sale 100,
Digo, sí, produzco y va a venir otro más y se va a aumentar y va a aumentar la oferta, digamos, va a ser mucha más la cantidad, mirá, va a venir hasta acá. En cambio ahí estaba en 0. ¿Se entiende lo que digo? ¿Ahora? ¿Quién era que tenía dudas? Si no entendieron, lo vuelvo a explicar, ¿eh? ¿Se entendió o no se entendió? Respóndanme algo. No, Está medio sé. confuso. Pasa que es como que, yo lo interpreto como que es al revés a lo que nosotros naturalmente concebimos, digamos, ¿no? Porque vos decís, claro, nosotros creemos eso que vos dijiste al principio, yo por lo menos. Cuanto Sí. más barato sale, más compran y más tenés que producir. Eso, Claro, el tema, eso sería un mercado que se guía a través de la demanda, que dice, bueno, si se demanda mucho, yo produzco mucho, ¿sí? Este mercado que estamos viendo, que es el mercado, una visión neoclásica, digamos, la oferta va, digamos, se guía por esto que dijimos hoy, por los costos de producción, y entonces no, a ver, porque son un dos ejemplo, fuerzas en el mercado. Sí, decime. No, por ejemplo, ¿por qué la gente se tiende a comprar ofertas, digamos? Porque lógico, es lo que vos decís, es lo que todos hacemos, compramos cuanto más barato sale. Bien. Entonces Sí. por eso no entiendo por qué si sale más caro va a haber más Pero oferta. vos pensá esto, a ver, cuando, por ejemplo, ahora yo me quiero mudar y había un montón de demanda de alquileres, por ejemplo, todo el mundo, un montón de gente que vino a La Plata a estudiar, por ejemplo, que estuvieron en la casa en la pandemia y qué sé yo. Acá en La Plata vino un montón de gente nueva y un montón de gente demandando alquileres. ¿Qué pasó con el alquiler? El precio se fue por las nubes. Y vos decís, ¿y por qué no hay gente que ofrece más departamentos y sale más barato, así la gente lo puede consumir? Y lamentablemente no vivimos en ese mundo, digamos. El empresario, el productor, lo que quiere es tener más ganancia. Entonces, si hay más demanda, o sea, si la demanda de repente hace esto, que ahora lo vamos a ver también, si la demanda de repente se expande, porque, por ejemplo, lo que pasó acá en La Plata, de que muchos chicos más vinieron a estudiar, la demanda hace esto, se expande, ¿sí?, hacia afuera, y el precio va a ser esto. Va a pasar de ser este a ser este. Va a aumentar un montón. Si esto tuviese pendiente negativa igual que la demanda, no pasaría, ¿sí? El tema es que se ofrece más cuanto más. No lo piensen porque yo lo que veo ustedes, y que está bien, porque es lo más intuitivo de pensar, porque nosotros la mayoría somos consumidores, entonces lo pensamos del lado del consumidor y no del lado del productor. Para nosotros, obvio, no tiene sentido decir, bueno, si consume más gente, ¿por qué vas a ofrecer menos? O por qué. En realidad no está pensado del lugar de la demanda, de cuánto quiere o no la gente o los consumidores. Está pensado del lado de, bueno, ¿cuánto me conviene a mí? Por ejemplo, como decía recién, yo me voy a poner, supongámosle, me quiero sumar a una nueva industria, por ejemplo, decíamos la textil o la que sea. A mí los costos que me genera y todo, por ejemplo, son, no sé, tengo de costo 100 pesos por remera. Si en el mercado la remera está a 100 pesos, yo no voy a tener ganancia, ponele. Y si está a 90, menos. Ay, Hay una Dios. pérdida. Sí. Entonces no voy a preferir a pérdida. Digo, bueno, no ofrezco ropa, me voy a otra industria donde tenga más ganancia. A eso se refiere con el precio. O sea, no está pensando del lado de la demanda, de bueno, como vale menos, hay más demanda, todo. Eso, así se construye la curva de demanda. La curva de oferta se construye del lado del productor a ver qué le conviene. Obviamente, al productor le conviene más vender más caro, ¿o no? Porque gana más. Piensen que es el mismo producto. El mismo producto, el precio unitario. Otra cosa importante, estos son precios unitarios, ¿sí? O sea, yo te digo,
la remera vale 10 o la remera vale 20. Sean 100 o 20 remeras o 200 o 2000, la remera vale 20, ¿sí? Por cada remera, estamos hablando de un precio unitario. Ese precio unitario al productor le conviene que sea más caro, porque mientras que lo pueda vender, le conviene que sea más caro porque gana más, tiene más ganancia. Si fuese más barato, cada vez va a tener menos ganancia hasta que en un momento va a llegar a pérdidas. Por eso es que cuando el precio es más alto, hay más incentivos a que haya más oferentes y más gente que produzca ese bien, y si el precio es muy bajo, más incentivos a que se vayan a otra industria. ¿Se entiende ahí? No está pensado del lado de la demanda. Por ejemplo, si quieren lo vemos. El mercado en equilibrio, en competencia perfecta, se ubica acá. Acá nosotros vamos a tener una cantidad de equilibrio No va a tardar tanto. y un precio de equilibrio. ¿Sí? O sea, el mercado se va a ubicar en el momento, en la situación en la que tanto oferentes como demandantes o consumidores estén dispuestos a pagar, o en este caso a cobrar, el mismo precio a esa cantidad. ¿Sí? O sea, si yo me ubico, por ejemplo, en un precio, pongámosle un precio, suponete que este es 10, yo quiero vender a 15, ¿no? Dice el oferente, bueno, yo prefiero vender a 15 porque si no, no tengo ganancia. Bueno, ¿qué va a pasar? Seguimos acá y voy a tener una cantidad ahí y otra acá. Si yo sigo la cantidad demandada que voy a tener acá, la cantidad demandada 1, vamos a ponerle, es mucho menor a la cantidad ofertada, ¿o no? Sí. Bueno, esto va a ser el exceso de oferta, que ahí por ahí se explica un poco lo que veníamos charlando recién. Bueno, pero le decimos al oferente, pero si cobras tan caro, no te va a comprar nadie. Y sí, efectivamente, eso pasa. Si vos cobrás, en vez de 10, que es el precio de equilibrio, cobrás 15, va a haber un montón que no te van a comprar, digamos. Entonces no se lo vas a vender a nadie. Estas, digamos, estas unidades de más que vos produciste para ganar 5 pesos más por unidad, nadie te las va a comprar. ¿Se entiende? Sí. Bien. Sí, se entendió. Perfecto. Sí. ¿Se entiende? Por eso existe un precio de equilibrio, que es cuando estas dos cantidades se chocan, digamos, cuando coinciden, digamos, mágicamente, coinciden los consumidores y los productores, y los dos coinciden en que, bueno, a 10 pesos está bien, y es una cantidad razonable de consumidores también, ¿no? Porque también podemos decir, bueno, ¿qué pasa? Al revés. Digo, bueno, los consumidores dicen, no, está muy caro, yo quiero que valga 5. Y bueno, dicen los productores, que valga 5, pero acá al revés, está, sí. Si vale 5, ¿qué va a pasar? Todo lo contrario. Va a haber un montón que van a demandar, ¿sí? Porque va a salir re barato, todos van a salir a comprar, pero los oferentes, que son acá, esta es la cantidad ofrecida, van a decir, no, a mí a ese precio tan bajo no me conviene vender. Lo que hacen, ¿qué hacen? Dicen, bueno, está tan barato, me lo guardo y lo vendo el mes que viene y va a estar más caro. Eso es lo que hacen que también... ¿Cómo lo vemos en la realidad? Los oferentes muchas veces hacen eso, cuando las cosas... No de todos los bienes, ¿no? No en todos los bienes se puede hacer eso. Pero venden cuando el bien está más caro. ¿Vieron ahora las Bitcoin y todas las criptomonedas y ahí un montón de gente que se dedica a comprar y vender? Bueno, cuando está el precio alto se dedica a vender, cuando está el precio bajo se dedica a comprar. Cuando hay un precio muy bajo, el oferente no va a querer vender, no le sirve, ¿no? Porque, como decíamos hoy, por ahí hasta sus costos superan el precio al que lo vende, entonces no le sirve. Bueno, esa es la lógica. Obviamente detrás de esto en la realidad pasan un montón de otras cosas. Esto tengan en cuenta que es un modelo con un montón de supuestos. Por ejemplo, está el supuesto de competencia perfecta, que ustedes lo vieron con Eduardo, y eso
Y en la vida real no siempre hay competencia perfecta, digamos. Competencia perfecta es que haya muchos oferentes, un montón, y que el precio se forme así, por el mercado y por el encuentro de la oferta y la demanda. Bueno, no siempre pasa eso porque para generar precios hay otros mecanismos también en la vida real, pero son muy complejos de analizar. Ahora estamos con este modelo que es bastante más simple. ¿Se ¿Este entendió? trabajo entra en el test de mañana? No. No, este trabajo no. 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 Ok. ¿Se entendió hasta acá más o menos cómo funciona la oferta, cómo funciona la demanda? ¿Por qué necesitamos encontrar un precio de equilibrio? Sí, se entendió. ¿Sí? A los que no les había quedado claro, ¿lo ven más claro? Sí, perfecto. Bien. Muy bien. Bueno, así graficamos entonces. Vamos a ver qué Filmina sigue, que ni me acuerdo. Bueno, esto también lo deben haber visto con Eduardo en la clase. No es lo mismo un desplazamiento sobre la curva que un desplazamiento de la curva, ¿sí? Yo tengo acá, supongamos, una curva de demanda, que es la que ahora vamos a identificar más fácil por el momento, es la más fácil y más intuitiva de ver, así que vamos a ejemplificar con eso. Tenemos la curva de demanda. Como dijimos, si se mueve la oferta o si hay algún cambio en el precio, qué sé yo, si hay algún cambio en el precio o en la cantidad, que son estas variables, y probablemente, no sé, por ejemplo, yo tengo este precio acá, puedo encontrar el precio de equilibrio, pero por algún motivo la oferta se expandió, por ejemplo, hay más oferentes en el mercado, o al revés, o se fueron un montón de oferentes de la industria, por ejemplo, esto que le decía de los alquileres. Un montón de gente tiene casas para alquilar, dice, bueno, no alquilo más. Se cierran la casa y ni la venden, ni la alquilan, ni nada, la tienen ahí vacía, entonces la oferta se mueve y empieza a valer acá. Esto es un movimiento sobre la curva de demanda. La oferta se desplaza, pero esto es sobre la curva. Paso de estar acá a estar acá. Me aumenta el precio, y yo como respuesta a que me aumenta el precio, consumo menos, ¿sí? Acordémonos que es un agregado, o sea, no es que yo consumo menos, sino que en el agregado de la sociedad, gente consume menos alquileres o lo que sea. Porque aumenta el precio. Esa es una opción. Ahora, teníamos un ejemplo como el de recién, que dijimos, bueno, pasa esto, pero a la vez hay un montón de chicos que vinieron a estudiar a La Plata, por ejemplo, o no sé, ¿cuál puede ser otro shock de demanda? Por ejemplo, dijimos que detrás de la demanda que había gustos, necesidades y los ingresos. Pongámosle que hay un shock de ingreso, nos aumenta el sueldo a todos, podemos consumir más. Entonces, la curva de demanda se desplaza hacia la derecha, ¿sí? Podría pasar lo contrario, podría pasar que como hay mucha inflación, de repente nuestro sueldo empieza a ser cada vez más chico con respecto a los precios, entonces la demanda se contrae, ¿sí? Y se viene para acá. Pero no es lo mismo un movimiento sobre la curva, cuando, acá yo dije la inflación, pero una cosa es la inflación generalizada, otra cosa es el cambio del precio del producto. Si me cambia el precio del producto por algún tema de la oferta o externo a la demanda, me muevo sobre la curva. Porque mueve el precio, lo que sea. Ahora, si la demanda se modifica por algo, por ejemplo, digo, bueno, tengo más ingreso, o piensen que yo tengo que haber construido mi función de demanda, y por ahí mi demanda era, bueno, qué sé yo, era el ingreso más tal cosa, menos tal otra, bueno, aumenta el ingreso, bueno, se modifica mi función de demanda. Se puede expandir si aumenta el ingreso o disminuir si cae el ingreso. Acá hay una cosa. ¿Vieron bienes normales y bienes inferiores con Eduardo? Sí. Bien. Y un bien inferior. Yo supongámosle que tengo un bien inferior y estoy hablando del mercado de ese bien. Si aumenta el ingreso, ¿qué pasa con mi curva de demanda? ¿Se expande o se contrae? Se contrae. Se contrae. Bien. ¿Con cualquier otro bien? Perfecto. Si aumenta el ingreso, se contrae. ¿Y si disminuye mi ingreso? Se expande. Bien.
Eso es contrario a cualquier otro bien que nosotros pensemos. Vos pensás, bueno, tengo menos ingreso, consumo menos. El bien inferior lo que dice es, bueno, consumo más porque dejo de consumir, no sé, pónganle que es la primera marca y paso a consumir algo de segunda marca, ponele. O cosas que si tuviese más ingreso no consumo porque elijo consumir algo mejor. ¿Se entiende? Son los únicos bienes que aumentan y la demanda se expande cuando disminuye el ingreso. El resto, con los bienes normales, todo lo contrario, ¿sí? Ahí tenemos ejemplos de desplazamientos de la curva de demanda. ¿Se entendió la diferencia entre moverme sobre la curva y desplazamientos de la curva? Sí. Sí. Porque Pará. imaginémonos, sí, ¿Podrás explicar otra vez cuando se contraen o se expanden? sí. Por ejemplo, yo decía, pensemos en un bien normal ahora, no nos enrosquemos todavía con lo bien inferior. Un bien normal, si de repente a todos nos suben, no sé, porque hubo paritarias y qué sé yo, y a todos nos suben un 30% el sueldo. Todos tenemos más plata en el bolsillo, podemos consumir más. Eso hace que la curva se expanda, ¿sí? Que la curva de demanda se expanda hacia afuera, hacia la derecha. Otro, por ejemplo, podría ser el ejemplo que yo les di de los alquileres. Acá en La Plata se demandan 100 alquileres, ponele, pero ahora que empezaron las clases en las facultades y un montón de gente vino a estudiar a La Plata y se quiere conseguir un departamento acá, o una pensión o lo que sea, hay mucha más demanda, hay mucha más gente, entonces se expande la demanda, ¿sí? Y distinto a que, por ejemplo, les voy a dibujar la oferta, así ya empiezan a ver cómo funciona. Yo, por ejemplo, tengo una oferta, que también la oferta, por ejemplo, se contrae por algo. Por ejemplo, ¿por qué podría haber menos oferta de repente? Piensen, no sé, en algún bien de, no sé, carne, o no sé, pensemos alguna. Porque hubo una mala cosecha y entonces no hay Perfecto. tanta oferta. Una mala cosecha, una inundación, un terremoto, cualquier shock, digamos, externo a la oferta que dice, bueno, de repente yo podía producir 100 y ahora produzco 20. La oferta se contrae, ¿no? Se mueve para acá. A la demanda no le pasó nada. Entonces, la oferta se desplazó, pero la demanda nos movimos sobre la curva, porque a la demanda no le pasó nada, sigue produciendo lo mismo. Sigue demandando lo mismo, digamos, es igual. Siguen la misma cantidad de consumidores, con los mismos gustos, con las mismas preferencias. La diferencia es que antes el precio era y ahora el precio aumentó, porque como la oferta disminuyó, el precio aumentó. Y eso hace que como el precio aumenta y la demanda tiene pendiente negativa, va a disminuir la cantidad. ¿Sí? Entonces, la curva de oferta se desplazó, se contrajo, pero el movimiento sobre la curva de demanda fue sobre la curva. Vieron que no movimos la demanda. Hay veces que se desplazan las dos curvas. En este caso no. En este caso el shock es sobre la oferta. La demanda no tiene ningún shock. ¿Te hago una pregunta? Sí, Si la materia prima aumenta, ¿la curva de la oferta se desplaza también? sí. Si por ejemplo, por algún motivo, pongámosle, siempre piensen para ver desplazamientos de las curvas, piensen en shocks. Por ejemplo, un shock de algo de que, por ejemplo, a ver, hay un avance tecnológico que hace que se pueda producir más al mismo costo, ¿no? Dicen, bueno, diseñamos una nueva máquina y ahora con el tractor, en vez de hace toda la doble velocidad, por ejemplo, produce el doble, pero al mismo costo, no tengo que gastar más. Bueno, entonces ¿eso qué va a hacer? Va a expandir la oferta. Y ahora va a pasar todo lo contrario. Lo que yo tenía que valía acá, este precio va a valer mucho menos, ¿sí? Porque el costo en realidad disminuyó, se expandió la oferta, y yo voy a poder consumir mucho más. ¿Se entiende? Esto es como lo que vimos con Lucas hace como 2 clases, ¿De qué? que había un verdadero y falso de, ponele, si había avances tecnológicos, si afectaba a la curva o no, y cosas así.
Bien, sí, pero la diferencia es que con Lucas estaban viendo sobre la frontera de posibilidad de producción. O sea, ahí veían solo del lado de la producción. Está perfecto igual, porque cuando se expande la frontera de posibilidad de producción, estás hablando que después se va a expandir, o sea, se conectan directamente, así que está bien con la oferta. Sí, sí, está perfecto. No, no es lo mismo lo que veían, pero sí, como vos veías esa frontera de que se expandía y podía producir más, bueno, acá también puede producir más, se expande la oferta, y eso genera cambios también sobre la curva de demanda. ¿Sí? O sea, en realidad el único cambio sobre la curva de demanda es que nos ubicamos en otro punto, pero la curva sigue siendo la misma, no se desplaza. ¿Cómo venimos? ¿Se entiende? Sí, O sí. más o menos. ¿Sí? Díganme, cualquier cosa. No, sí, se entiende. Bueno, bien, perfecto. Y bien ahí también que pudieron relacionarlo con lo de la frontera de posibilidad de producción, porque está bueno que ya... Por eso yo les decía, si ustedes van entendiendo conceptualmente lo que hay detrás de las curvas y de las cuentas que hacemos, van a poder relacionar los temas y lo van a poder entender mejor. Bueno, quedamos con los ejercicios. Tenemos entonces el ejercicio 4 que nos da una curva de demanda y una curva de oferta. ¿Sí? Esta es la curva de demanda. A veces la curva de demanda se las ponen con una D y esta con una O con una S. ¿Sí? La S es en inglés, pero es lo mismo, se refiere a la oferta. Es lo mismo, ¿sí? Siempre estamos hablando de cantidades demandadas o de cantidades ofrecidas. Bueno, ¿qué nos pide el ejercicio? A ver.